Los 60s. Podríamos considerarla como una época en la que, en el deporte motor, se tomaban muchas libertades en el aspecto de la categoría en la que correr. Incluso los más grandes pilotos de la época incursionaban en otras series aprovechando el tiempo libre entre carreras. Principalmente en la Fórmula 1, donde la distancia entre la primera carrera y la siguiente era incluso de casi medio año. Claro que en esa época era común tener carreras no puntuables para el campeonato durante ese gran parón, casi todas en suelo europeo. ¿Y qué pasaba por mientras en el continente oceánico? A diferencia de como lo conocemos actualmente, el automovilismo en Australia y Nueva Zelanda no era muy conocido por el resto del mundo, excepto por supuesto, de su gran representación en la Fórmula 1, con un campeón como Jack Brabham y pilotos ganadores como Denny Hulme y Bruce McLaren. Sería en 1964 cuando el automovilismo en Oceanía tendría una de sus mejores épocas con la creación de la categoría de la que hablaremos el día de hoy. Es la Tasman Series, el escape perfecto para la Fórmula 1 en los 60s. Su origen se remonta a 1960, donde se celebraban una serie de carreras en pistas tanto de Australia como Nueva Zelanda. Fue en 1964 cuando se creó el campeonato conocida como la Copa Tasman, viniendo el nombre del mar que divide a los dos países. Esta categoría correría en principio con las regulaciones de los coches de Fórmula 1 usado a partir de 1960, con motores de 1,5 litros, pero relativamente diferentes a los que se solían utilizar en la máxima categoría. A partir de 1966, se hacía el cambio a motores de 3 litros en la F1, pero en la Tasman se utilizarían las especificaciones de 2,5 litros y el uso de chasis de años anteriores, aunque en los siguientes años, algunos equipos crearían chasis y motores propios para la categoría. Sin embargo, a partir de la década de los 70s, los incrementos en los costos de los chasis y motores hicieron que se optara por usar coches del tipo Fórmula 5000, que eran más económicos, pero con menos potencia en los motores. El atractivo, sin embargo, no solo eran estos coches tipo Fórmula 1, sino que varios de los mejores pilotos de la época y de todos los tiempos irían a demostrar su talento a las, en ese entonces, tierras lejanas. Nombres de campeones como Jim Clark, Graham Hill, Jackie Stewart, el héroe local Jack Brabham o incluso un semi-retirado Phil Hill formaron parte de la mejor época de la Tasman Series. El resto de pilotos estaba casi en su totalidad conformado por gente tanto de Australia como Nueva Zelanda, además de los ya conocidos como McLaren o Hulme, también teníamos a otro conocido de la época en Chris Amon. Con todo el talento que vino a la serie oceánica, la Tasman Series elevó la popularidad del automovilismo en el continente. Aaron and Clark, who on the second lap bumped into each other on a corner. The Lotus retired with damaged suspension, and the Cooper withdrew a little later with gearbox trouble. Durante toda la historia de la Tasman Series, 10 serían los circuitos elegidos para albergar estas interesantes carreras. 4 serían pistas de Nueva Zelanda y las otras 6 en suelo australiano. Iniciando el mes de enero y finalizando en marzo. La primera pista era el Levin Motor Racing Circuit, un circuito de 2.4 kilómetros y con un trazado sencillo, una forma de circuito oval, pero con un corte de curvas de izquierda y derecha en el centro. Era un circuito sencillo pero rápido para iniciar. La siguiente pista es Pukok Raceway, ubicado a 40 kilómetros de Auckland, Nueva Zelanda. Otro circuito relativamente corto, pero más técnico que el circuito anterior. Contaba con un nombre de peso, ya que este era el hogar del Gran Premio de Nueva Zelanda, siendo en algunos casos, la ronda inaugural de la Tasman Series. El equivalente de Silverstone en Nueva Zelanda era el aeródromo de Wagram, transformado en circuito en 1949, su larga recta y sus curvas rápidas eran ideales para alcanzar a los rivales. La estancia en Nueva Zelanda finalizaba con, posiblemente, su circuito más conocido. El Parque Terretonga, sí, su nombre es algo chistoso, era una combinación ideal entre un sector rápido y una serie de curvas más técnicas, lo que garantizaba espectáculo en cada carrera. Viajamos a Australia y el primer circuito que nos encontramos es la Warwick Farm. Una pista muy técnica, con curvas que se deben calcular correctamente para evitar errores fatales. Pese a ser uno de los sitios más populares para las carreras en Australia, problemas financieros finalizarían su existencia en 1973.
El hogar del Gran Premio de Australia lo tendría el Lakeside International Raceway. De casi 2.5 kilómetros, destaca por ser un circuito de curvas en su mayoría rápidas y curvilíneas. Sandown es el siguiente circuito a visitar. Destacaban sus dos largas rectas, las cuales eran útiles para los adelantamientos a toda velocidad, pero que se debía tener cuidado con las últimas curvas, las cuales son las más cerradas de entre los circuitos que vemos hasta ahora. Desde los 70s, se corrieron en nuevos circuitos. El primero era Oran Park, un circuito que combinaba velocidad y una particularidad, que es esa formación en 8 tras pasar las dos primeras curvas, similar a los visto en Suzuka. Luego tenemos a Surfers Paradise, y no es el circuito callejero que albergó a la carta IndyCar durante los 90s y 2000s. Esta era una pista ubicada en Queensland y tenía un estilo más de páramo con una larga recta principal. Adelaide, que nuevamente nada que ver con aquella Adelaide en el que corrió la Fórmula 1 desde 1985. Era una pista de la misma distancia que la mayoría de pistas ya vistas, con una última curva en forma de óvalo. Finalmente, el circuito de Longford, el cual es el más largo de todo el calendario, de 7.2 kilómetros y con curvas de forma más rectangular. Estos circuitos fueron los escogidos para albergar el campeonato de Tasman. Eso sí, no todos estuvieron presentes en todas las temporadas, siendo en Australia donde hubo mayores cambios. Lap, Graham Hill is well established in first place, with Lex Davison comfortably in second place. 4 laps later, Davison's car shows signs of overheating, and he slowly falls. La primera Copa Tasman se llevó a cabo entre los meses de enero y marzo de 1964, contando con 8 rondas. 4 en Nueva Zelanda y las otras 4 en Australia. En esta temporada inaugural, los representantes locales de la Fórmula 1, Bruce McLaren, Jack Brabham, Dan Newman y Chris Amon venían a poner el nombre de Oceanía en lo más alto. Pero se tendrían que enfrentar a un invitado muy de honor, Graham Hill, aunque ese año solo estuvo presente en 2 carreras, ganando la ronda final en Longford. Los coches utilizados eran de tipo Fórmula 1 de años pasados, con la potencia 2500 centímetros cúbicos y formando parte de equipos propios de la categoría. Bruce McLaren se llevaría este primer campeonato, al volante de un Cooper T70 de la escudería creada por él mismo y que 2 años después llegaría a la Fórmula 1. Jack Brabham sería el subcampeón, pese a ausentarse en 2 carreras y con 6 puntos de diferencia sobre McLaren. En cuanto a Dan Newman, estuvo algo lejos de esta pelea, pero tuvo el honor de ganar la carrera inaugural de la categoría. El neozelandés empató en puntos con Timmy Mayer, que seguro casi nadie le suena ese nombre, y es comprensible, ya que solo participó en una carrera de Fórmula 1, en donde no duró mucho. Meyer estaba rindiendo a buen nivel, con varios podios, pero, tristemente, en las prácticas de la carrera final de la temporada, en Longford, sufrió un duro impacto contra un árbol, desintegrando su coche y acabando con su vida a sus jóvenes 26 años. Esta primera temporada fue un éxito para la popularidad del automovilismo en el continente oceánico, y en 1965 contarían con un invitado de lujo. Se trataba del que sería campeón ese mismo año en la F1, Jim Clark. El escocés estaba posiblemente en su mayor nivel en toda su trayectoria y lo demostró inclusive en la Tasman Series. Con un Lotus 32B, una versión modificada para esta serie, Clark lograría coronarse campeón, logrando 4 victorias al hilo de 7 rondas y superando por una amplia diferencia a Bruce McLaren. Otro gran invitado ese año fue el campeón de Fórmula 1 en 1961, Phil Hill, quien fue parte del equipo de McLaren y logró 3 terceras posiciones, empatando en la 4ª posición del campeonato con Frank Gardner. En 1966 llegaría otra estrella de los monoplazas, Jackie Stewart, y al igual que hiciera Jim Clark en su llegada a la categoría, Stewart se consagraría apenas llegando, al volante de un BRMP 261 traído directamente del que utilizó en la temporada 1965 de Fórmula 1. Este coche dominaría por completo esa temporada, llevándose 7 victorias sobre 8, repartidas entre Stewart, Graham Hill y Richard Atwood. Pero si hablamos de dominios, hay que ver lo que hizo Jim Clark en 1967. En esa temporada, o ganaba, o terminaba segundo. Claro que este fue un campeonato más corto, contando solo con 6 carreras, así que las oportunidades de dar pelea eran limitadas. First time round, it's Amon, Hill, Courage, Bell and then Gardner. Gagan, Rindt, Bartlett, Allen and Stewart.
Durante estos años, salvo el primero, se veía un claro dominio de los pilotos ingleses consagrados en la máxima categoría de monoplazas. Tenerlos en la Tasman Series, si bien era un gran atractivo para el público, opacaban por completo a los demás talentos locales, algunos que ni siquiera pudieron llegar a la Fórmula 1. Sin embargo, llegado 1968, esto empezaría a cambiar y traería consigo la mejor época para la serie oceánica. Nuevamente Jim Clark se coronó campeón ese año, pero su rival en esta temporada no era otro que Chris Amon. El neozelandés había completado su primera temporada en la F1 con Ferrari, logrando varios podios, pero sin una victoria, cosa que, de hecho, fue algo con lo que quedaría en deuda durante todo su paso en la máxima. Amon corrió con una Ferrari Dino 246 Tasmania, que era una modificación del Dino 166 usado en Fórmula 2, mientras que Clark estaba al volante de un Lotus 49T, versión modificada del reconocido coche de 1967. Pese a que, en cuestión de puntos, el escocés sacó una considerable diferencia, Chris no le puso las cosas fáciles y para muestra, la carrera de Sandown de ese año vio un increíble final, con Clark venciendo por tan solo una décima de segundo a su rival Amon, en una de las carreras más apasionantes de la categoría. Este campeonato sería el último en el que se vería a Jim Clark, ya que solo un mes después, perdería la vida durante una carrera de Fórmula 2 en Hockenheim. La pérdida de Clark significaba que la Tasman Series se quedaba sin uno de sus grandes atractivos para el siguiente año. Aún así, campeones como Graham Hill o estrellas del momento como Piers Courage o Jochen venían a la categoría a mantener ese atractivo que la caracterizaba. No nos olvidemos de la estrella local del momento, Chris Amon, quien tomó la iniciativa del campeonato, ganando 4 de las 7 carreras ese año, superando a Jochen por una buena diferencia. Finalmente, un ídolo local ganaba en la serie oceánica, en lo que sería, al mismo tiempo, el canto del cisne para esta, porque a partir del siguiente año, habría un cambio significativo que le quitaría el interés al campeonato. Third as they spear through Dunlop Corner and move into the main straight. Warwick Brown's got about a 3 or 4 second lead over Goss as they break to go round Shell Corner. A partir de 1970, la Tasman Series había cambiado por completo, empezando por las estrellas de Fórmula 1, que eran el principal atractivo de la categoría, ya no estarían para esa temporada y, de hecho, no volvería a haber un piloto de renombre por el resto de su existencia. Este asunto se le puede atribuir al calendario que tenían los pilotos, que era más ajustado que en años anteriores, pues el inicio de las temporadas de Fórmula 1 se celebraba a inicios de marzo, o, desde 1972, en enero, y en zonas muy lejanas al continente oceánico. La otra razón, y que a largo plazo llevaría al fin de la categoría, era el aumento en los costos de fabricación de los nuevos coches y chasis en la década de los 70s. Eso explicaría el hecho de que se permita el uso de autos con especificaciones de la Fórmula 5000, muy inferiores a los Fórmula 1, pero mucho más económicos. Si había algo que aún quedaba de resaltante en la categoría era que los talentos locales ahora podían brillar por completo, y también se agregaban nuevas pistas al campeonato como Adelaide o Surfers Paradise. Los principales protagonistas de esta última etapa de la Tasman Series fueron Graham McRae y Warwick Brown, siendo este último, el campeón de la última temporada de la serie. La temporada de 1974 vería a la última estrella internacional en incursionar y campeonar, siendo Peter Gettin, el ganador del épico Gran Premio de Italia de 1971. Si bien había aún pilotos talentosos con gran potencial, estos no pudieron llegar más allá de la categoría local, solo Graham McRae intentó correr en la Fórmula 1 en 1973, en el Gran Premio de Gran Bretaña, y digo intentó porque no dio ni una sola vuelta por problemas en el acelerador de su Williams. El final vendría en 1975, donde los problemas económicos y los altos costos pondrían punto y final a la Tasman Series. Como paréntesis, Chris Amon regresó por última vez para deleite del público aún interesado en el campeonato. Para el siguiente año, la categoría se dividiría en dos. La parte de Australia sería convertida en la Rothmans International Series, que duró únicamente 4 años, y el lado de Nueva Zelanda se empezó a gestionar para acoplarse en 1977 a la Fórmula Atlantic.
Away they go. It's Eamon, Courage, Bell, Hill, Gardner, Rint, Gagan, Bartlett, Allen, Stewart in the first bunch. Aunque desde inicios de la década de los 60, Australia y Nueva Zelanda ya se daban a conocer gracias a sus grandes representantes en la Fórmula 1, se debe reconocer el legado de la Tasman Series como el primer gran acercamiento del automovilismo internacional a tierras oceánicas gracias al interés de las grandes estrellas del momento por correr en esas exóticas pistas, además de servir como una escapada durante el gran parón entre las carreras del campeonato. Desde su final en 1975, también quedaba algo olvidado el automovilismo del continente, pero no por mucho tiempo, porque llegaría un australiano de nombre Alan Jones a ponerlo de vuelta en lo más alto en 1980 y, 5 años después, el Gran Circo por fin tomaría en cuenta a Australia para el campeonato, al albergar el Gran Premio de Australia, en el circuito semicallejero de Adelaide, y, en la actualidad, el país es el encargado de abrir el telón de cada temporada, ahora en el Albert Park. Es por estas razones, que la Tasman Series fue una piedra angular para llevar el automovilismo en Oceanía a otro nivel. 4 laps later, Davison's car shows signs of overheating, and he slowly falls back, eventually to retire before the end of the race. Frank Gardner, driving the Brabham, entered by Eric Mildren's racing team, now takes over second place, nearly a lap behind Graham Hill.